9:54. Nosotros continuamos aquí con el ingeniero Juan Temito Clesmontaz. Vamos a saludar pues a parte de las personalidades que acompañan aquí a Juan Temito Clesmontaz. Aquí está Altagracia Moronta Salcé, está Fernando Sánchez, Juan Manuel Díaz, está Zacarías Arias, Roque Fernández, Eddie Montaz, José Manuel Veras, Amaury Abreu, Luan Rodríguez, Isaac de la Cruz, Felipe Peña, Rique Castro, Alce Polanco, Porfirio Veras, Emanuel Rodríguez, Julio Domínguez y Jorge Salcedo, entre otros. Juan Temito Clesmontaz, en el día de hoy, esta noche, se reúne el comité político del PLD. ¿Cuáles son los puntos, qué cosas pudieran decidirse esta noche en esa reunión del comité político del PLD? Bueno, yo creo que uno de los temas que va a ser abordado es la convocatoria del comité central del partido, porque aun cuando la Junta Central Electoral extendió el plazo para que los partidos tomen su decisión con relación a las primarias, al tipo de eventos que van a utilizar para determinar los candidatos, el PLD tiene ya que convocar a su comité central para definir el tipo de primaria, si es abierta o cerrada, que va a producir para elegir sus candidatos. De manera que yo creo que ese va a ser uno de los temas fundamentales. Posiblemente se hagan algunas revisiones, se conozcan las revisiones al reglamento que presentó la Junta Central Electoral, pero entiendo que el principal tema de la reunión de hoy será la convocatoria del Comité Central. Ya. Habías dicho tu preocupación de que se afectara, que si no se logra la unión en el partido, podrían sacar del poder al PLD. Podría, y entonces a esa inquietud le agrego algo, ¿podría colarse un posible candidato de los emergentes? ¿Por qué hago la pregunta? Porque llama la atención, aunque con poquitos puntos, 2, 3, 4, pero cómo están marcando personas sin experiencia alguna en la materia, por ejemplo, Alfonso Rodríguez, destacado cineasta, pero no es un militante de ningún partido político, y está también Domínguez Trujillo, que llama la atención, aunque algunos dicen que tiene un impedimento constitucional, pero también está marcando, y por encima de personas que han estado aspirando en periodos anteriores. Mire, yo insisto mucho en que un elemento que va a marcar lo que podrá ocurrir en las elecciones del 20 es la manera como el PLD se comporte. Si el PLD se divide, va a haber problemas. Pero además siempre llamo la atención sobre lo siguiente. Muchas veces nosotros en el PLD nos ufanamos de que no hay oposición, de que el PLD tiene asegurado más del 50% de la votación como partido, pero olvidamos una experiencia que yo siempre saco a colación. El caso de lo que ocurrió en el distrito con el alcalde de David Collado. Sí. Roberto y David Collado. Déjenme decirle lo siguiente. Cuando empezó ese proceso, 45 días antes de la celebración de las elecciones, aquí nadie le ganaba las elecciones a Roberto Salcedo. Lo que manejábamos las encuestas dentro del PLD, sabíamos que 45 días antes de las elecciones, Roberto tenía casi un 65% de aprobación electoral. Obviamente no había aparecido candidatura, no había aparecido un candidato. Cuando se definió ya con claridad la candidatura de David Collado, a la semana siguiente ese 65% había caído a 60%. Y en la semana siguiente había caído a 55%. Y cuando faltaban 3 días para las elecciones estaban empatados. Cuando yo recuerdo que nos dijeron el viernes antes de las elecciones, están empatados, dijimos, bueno,
Y usted, que tiene un pensamiento se perdió. Lo que quería decir, economista, ¿usted cree que eso es espontáneo? ¿Usted cree que eso fue espontáneo? No, pero está bien, pero tampoco las otras eso cosas. Fue el PLD que se vendió. Está bien, José, pero José, ¿dónde está el informe? No, es que José, no. Oye, yo lo respeto mucho. Y lo nombraron ahora en el gobierno. José, pero lo que te quiero decir, ¿dónde está el informe? ¿Dónde está el informe de investigación que el comité político? José, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, eso posiblemente no fue espontáneo, como tú lo señalas, pero también puede no ser espontáneo lo del 20. Por eso que estoy planteando la necesidad de la unidad del PLD. Ah, bueno, eso sí es importante. Eso es lo que estoy planteando. No, todo es importante. Por eso que estoy planteando que el PLD se unifique. El PLD se puede apoyar un tercero. Ah, bueno, entonces, porque se plantea la necesidad de la unificación del partido. Bueno. Continuamos. Creo que no había terminado. La idea. Sí, no, lo que quiero señalar es eso, que a veces nos acostumbramos a la idea de que todo apunta a que el PLD tiene el apoyo mayoritario de la población, pero no olvidamos de eso que ocurrió. Y eso puede darse. A propósito de la pregunta que hizo Marilena, ¿algún comentario sobre los resultados que publica hoy la encuesta Gallup del periódico Hoy? Mire, yo eso lo veo muy, muy difuso, o sea, yo creo que esto hay que verlo como una... Cambió tema de tema, Julio. Yo pienso que esto de la encuesta puede estar representando a un momento ahora, pero no necesariamente eso es lo que va a ocurrir dentro de 6 meses. Yo creo que es muy prematuro todavía para darle fuerza a esa o a cualquier otra encuesta. Yo creo que habrá que esperar a que comiencen a definirse ya los procesos internos de los partidos, que eso será a partir de mayo del próximo año, cuando estaremos en condiciones de poder afirmar las cosas van en esta dirección. Eury. En el plano económico, aunque los organismos internacionales dicen que la economía dominicana es una de las más sólidas de América, que está en primer lugar en crecimiento en América Latina, sobre todo la oposición y algunos sectores plantean inquietudes en torno al problema de la deuda. Tú que fuiste ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que manejas muy bien, incluso cuando manejaba la deuda del ministerio, ¿cómo tú evalúas la relación Producto Bruto Interno Deuda y el manejo de la deuda de cara, ¿verdad?, a las elecciones y posterior a ellas? No, mire, yo le diría a ustedes lo siguiente. Mientras en la República Dominicana se mantenga la estabilidad macroeconómica, como se ha estado manteniendo, aquí no hay por qué preocuparse. Primero porque la política que ha venido poniendo en marcha el gobierno del presidente Danilo Medina es una política que se orienta en la dirección de ir reduciendo el déficit fiscal, e inclusive haciendo todo lo que esté a su alcance por generar superávit primario, que es lo fundamental. O sea, yo creo que en la medida en que el gobierno genera superávit primario, en esa misma medida está generando los recursos necesarios para pagar la deuda. Y yo creo que esa es la política que ha venido implementando el gobierno del presidente Danilo Medina. No se puede perder de vista que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana del 2004 para acá han tenido que hacer frente a múltiples situaciones. Primero la crisis del 2003-2004, ya luego de eso se tuvo que hacer frente a la crisis del incremento de los precios del petróleo en el año 2007, que llegamos a tener petróleo casi a $150 el barril. Inmediatamente después de esa crisis, la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, la crisis mundial que afectó a los Estados Unidos, y posteriormente se han ido presentando una serie de situaciones como la que estamos viendo hoy. Hoy se está hablando inclusive de la posibilidad de que el petróleo al terminar el año termine casi cerca de los $100 el barril. O sea, todo eso ha tenido que manejarlo el gobierno, y yo creo que lo ha hecho bien, lo ha manejado bien, porque ha mantenido la estabilidad de la economía, inflación controlada, las tasas de cambio con una estabilidad relativa. Cuando digo relativa no es que está fija, pero una estabilidad relativa, que no hay por qué preocuparse ahora mismo con el tema, digamos, de devaluación de la moneda. Y yo diría que mientras estas cosas se manejen así, yo creo que hay garantía de que el país va a seguir siendo solvente. Fíjense que nadie se ha quejado de la República Dominicana como pagador. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2004, el grave problema de la economía dominicana era que no tenía recursos para pagar la deuda. Yo recuerdo inclusive que cuando a mí me nombraron secretario técnico de la presidencia en esa ocasión, fue a verme, inclusive vino al país a la toma de posesión del compañero Leonel Fernández,
y se quedó para simplemente ir a hablar conmigo, para pedirme que por favor no dejáramos de pagar la deuda, el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, la situación era realmente calamitosa. Eso nadie lo plantea hoy. La República Dominicana es un país que paga normalmente su deuda. No ha habido problemas ni con los bonos, ni con el Club de París, ni con el Club de Londres. Por tanto, eso indica que el país tiene suficiente capacidad como para cumplir sus compromisos internacionales. Ahora bien, con esto yo no quiero tampoco transmitir la idea de que no debemos prestarle atención al problema de la deuda. Sí, hay que prestarle atención y el gobierno lo ha dicho. O sea, nosotros entendemos que sí, que se está llegando a un punto, o ha llegado ya a un punto realmente peligroso, porque siempre he sostenido que la deuda cuando sobrepasa el 45% del Producto Interno Bruto ya es un problema. Ya es un problema. Ya es preocupante. Ya es preocupante. O sea, lo ideal sería que la deuda no sobrepasara el 30% del Producto Interno Bruto, pero ya cuando pasa del 45% del Producto Interno Bruto, ya realmente hay que preocuparse. Y yo creo que el esfuerzo del gobierno de comenzar a generar superávit primario va en esa dirección. Dos preguntas muy breves. La primera tiene que ver con el tema de los combustibles. Pesa demasiado ese costo. Yo entiendo que históricamente el gobierno, en vez de eficientizar el cobro de impuestos en otros renglones, ha maltratado e insiste en gravar puntos como seguros, el tema de los tickets aéreos, el tema de los combustibles, el tema de las telecomunicaciones. ¿Qué alternativas? Es verdad, la gasolina está cara en el mercado internacional, pero aquí está muy grabada. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué vive Temo Montaz? Usted se ha pasado casi toda la vida siendo servidor público, en puestos ¿de qué vive importancia? Y bueno, ¿de qué usted vive? ¿Con qué usted piensa sostener su proyecto en términos económicos también? Mi mujer me ¿Su mujer? Pero eso es importante. Ahora, para que tú veas que la importancia de tener una buena compañera. Bueno, déjame decirlo sobre el primer tema de los combustibles. Y aquí te voy a hablar como un verdadero político, que no es lo que ocurre aquí en la República Dominicana. Aquí a mucha gente se le ha olvidado las razones que llevaron al gobierno a establecer el mecanismo de fijación de los precios del petróleo. Y hay dos momentos. Un primer momento que fue a finales del año 2000, estando nosotros en el gobierno, que se entendió que para evitar la discrecionalidad en la fijación de los precios de los combustibles había que establecer una ley. Ustedes recordarán que durante los gobiernos de Balaguer los precios de los combustibles se fijaban de manera discrecional y hubo un momento en que se generaba un famoso diferencial por los precios del petróleo, que en algunos casos ayudaba a pagar la deuda, y en otros casos, cuando los gobiernos no tomaban la decisión de aumentar los precios, se perdían y entonces no se pagaba la deuda. A partir del año 2000, nosotros sometimos a la consideración del Congreso una ley para establecer los impuestos específicos a los diferentes derivados del petróleo. Muy bien, ahí no hubo problema. El PRD lo aprobó en el Congreso cuando llegó Hipólito Mejía, la aplicaron, eso comenzó a generar unos recursos que servían para pagar la deuda, pero en el año 2004, cuando volvimos al gobierno, se planteó una situación que a mucha gente se le ha olvidado, para que la gente entienda el porqué de los precios del petróleo, y es que este país, fundamentalmente en los gobiernos de Hipólito Mejía, había incrementado de una manera muy importante una famosa comisión cambiaria que aquí a la gente se le ha olvidado. Era que toda transacción internacional que se hacía aquí pagaba un determinado porcentaje por si había que traer mercancías, si había que traer productos, todo el mundo tenía que pagar ese porcentaje. Y esa comisión cambiaria llegó a convertirse en uno de los impuestos más importantes del gobierno. O sea, recibía mucho dinero el gobierno por esa comisión cambiaria. Cuando nosotros volvimos al gobierno en el 2004, no encontramos con esa situación, pero además nos encontramos con otra, y es que en el gobierno de Hipólito Mejía se había aprobado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y
poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en República Dominicana implicaba Tumbar el arancel. eliminar la comisión cambiaria, porque era un arancel, se veía como un paraarancel. Y entonces ya el gobierno estaba acostumbrado a esos recursos, había recibido esos recursos. ¿De dónde se sacaban entonces los recursos que el gobierno recibía de la comisión cambiaria? Bueno, se encontró una alternativa, el advaloren a los combustibles. De ahí viene el advaloren a los combustibles. ¿Qué opciones hay ahora entonces? ¿Qué opciones habrían ahora? Bueno, no, yo lo que digo es llamar la atención sobre esto, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque he oído mucha gente hablar de que hay que modificar la ley de los combustibles, pero resulta que ya eso está establecido en el presupuesto del gobierno. Ya los recursos que se van a recaudar, que deben recaudarse por esa ley, están establecidos en el presupuesto. No es posible, entonces? Yo lo que entiendo es lo siguiente: hay que buscar otro tipo de medidas, pero además por otra razón, que a mucha gente no le gusta que uno lo diga, y es lo siguiente: la República Dominicana no produce petróleo, la República Dominicana compra el petróleo, y en todas partes donde se dan esas situaciones, bien, la única manera que tienen los gobiernos de manejar la demanda del petróleo es a través de los precios. No perdamos, porque aquí hablamos mucho del cambio climático, pero no nos damos cuenta que el cambio climático fundamentalmente tiene que ver mucho con la quema de combustible en los vehículos. Aunque ya explicaste, dijiste que tu esposa, ¿quieres abundar algo más sobre la otra pregunta? Cuando preguntó ella de qué vives. No, ¿de qué vive y de qué mantendría el proyecto político? No, el proyecto político es pidiéndole a la gente, a los amigos. No te sorprenda que en cualquier momento te llegue un tiquecito por ahí para que no no, una rifa, una cosa. Estamos en eso, estamos rifando ahora. Sí, no, lo que digo realmente, los ahorros de la familia y lo que recibe mi mujer, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Don Temo, se está hablando mucho, los empresarios incluso, de la firma de un pacto fiscal. ¿Usted cree que es posible antes del 2020? Mire, yo creo que no, inclusive el gobierno ya lo ha señalado. O sea, normalmente los temas fiscales hay que tratarlo empezando los gobiernos. O sea, es muy difícil ya en la segunda parte de un gobierno, como es la que le corresponde al compañero Danilo Medina, abordar estos temas. Son sumamente delicados, complicados, y yo pienso que esa va a ser una tarea del próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá obligatoriamente que abocarse a abordar el tema fiscal. Bueno, el tema del pacto si fiscal. Temo no tiene inconveniente, permitiríamos tres preguntas. No, vamos a concluir ya totalmente. Permitiríamos 3 preguntas por el teléfono, 3 preguntas puntuales, y entonces concluimos la conversación. No hay objeción, Temo, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, entonces vamos a poner los teléfonos para que la pregunta... Pero ya terminamos, entonces vamos a otra cosa. Pero deja José, si fuera un oyente, yo no he hecho ninguna pregunta. Bueno, pues vamos a poner los teléfonos para que la... Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bien, vamos a ver aquí. Buenos días. Sí, buenos días, Julio y el equipo. Sí, Ladi Corto Real. Ladi, adelante. Sí, don Temo, con todo el respeto que usted merece, no es posible hablar de alianza cuando se encabeza un proyecto político. Y nosotros en Voluntad Popular RD, que propugnamos por la unidad interna del partido, no tenemos candidatos en estos momentos por eso mismo, para hacer un liderazgo responsable, como dice la luz. Pasen buen día. Gracias. Bueno, tenemos una inquietud, línea internacional. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Una pregunta para Temo Montaz. ¿De dónde habla usted, por favor? ¿Desde dónde? De Nueva York. Adelante. Nueva York. Si yo quiero preguntarle a don Temo, que él es el presidente de la República, ¿qué haría por la diáspora dominicana, por ejemplo, en cuanto a los vuelos, que tienen los impuestos más caros de todos los vuelos del Caribe? Muchas gracias. Bueno, Temo, ahí, porque lo de Ladi fue un planteamiento, sí, esto es una pregunta, adelante. Un comentario. Miren, yo le diría que desde el punto de vista de la diáspora dominicana, lo que debería ser una gran aspiración
es que a la República Dominicana le siga yendo bien, que el país siga avanzando, que el país siga progresando, que el país no se estanque, que el país no retroceda. Y yo creo que hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana gobernando ha dado ejemplo de capacidad para echar hacia adelante el país. Y por esa razón, nosotros lo que pensamos es fundamentalmente eso, que lo que le conviene a las diásporas dominicanas es que aquí se crea un clima de progreso, de prosperidad, que permita que en algún momento esos dominicanos que se fueron de la República Dominicana por necesidad de buscar nuevos horizontes puedan volver a la República Dominicana y poder vivir aquí con dignidad. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, bueno, para Sí, adelante, sí, él te está escuchando. yo quisiera pedirle a Temo, si de ese candidato, que se vaya a los intermedios, porque a veces uno trabaja con un político y para después tú verlo, nunca tiene la oportunidad. Bueno, ahí está tu petición. A Temo que se vaya a lo intermedio. El líder internacional, buenos días. Sí, pero escúchame, déjame esta internacional. Buenos días. Una pregunta al señor Temo. Sí. ¿Qué opina de la cantidad de impuestos que tienen cargados los pasajes aéreos? Más o menos similar a la del anterior. Es una preocupación. Ok, sí, una preocupación. De verdad, es un tema que yo creo que habrá que revisarlo, tendremos que revisarlo, pero ¿Qué será lo que le están secreteando? Bueno, a Temo? uno de los asesores de Temo ya. Uno de los Un elemento importante que ha olvidado. Uno de los Un asesores de elemento Temo. Lo que nos importante. siguen por Telefuturo, y esta ese es un tema persona que habrá que sí. estudiarlo, habrá que revisarlo. Pero es que habrá que Pero estudiarlo, yo Temo, pienso mire. pero yo no pienso que sea el momento como para uno Ok. adelantarse Ya, Julio, ¿le puedo a hacer una establecer pregunta? con claridad Breve, por qué es lo favor, que para uno ya va a hacer, terminar. porque a Danilo le quedan Es más, todavía se la 2 voy a hacer en años. bloque Ok. para que me la responda rápido. Entonces una ¿Cuántas sola, son? porque es bloque. ¿Cuántas son? Primero, hay muchos sectores de la oposición, partidaria y no, pero oposición, que cuestionan los números de crecimiento económico del gobierno porque dicen que ese crecimiento está siendo financiado por deuda. Y usted es un experto en ese tema, me gustaría que usted me opine sobre Te eso. doy una opinión de una vez sobre eso. Ok, perfecto. Pero no, pero perfecto, pero ya de una tiene vez una para darte una respuesta respuesta, seguida José, ahí. es que Ahí mismito le tiro la otra. Si quien te dice eso pierde de vista que el mundo de hoy lo mueven las deudas. Estados Unidos es un país que tiene ya una deuda que bordea el 100% del Producto Interno Bruto. España bordea más del 100% del Producto Interno Bruto. La generalidad de los países Claro. en el mundo de hoy lo mueve la deuda. O sea, el tema es que aquí no se han terminado de entender que en la política económica y fundamentalmente en la política fiscal hay 3 componentes: ingreso, gasto y financiamiento. Financiamiento. Eso es deuda. O sea, eso es deuda. O sea, ¿qué dicen los inclusive- balagueristas? Dicen que Balaguer no cogía prestado. inclusive el capitalismo, Tú vales por lo que debes. claro, no funciona sin financiamiento. Fíjate que las crisis que se generan en el mundo, cuando se generan es porque no hay Bien. financiamiento. Lo que pasó en el 2008-2009 fue que se cayó el financiamiento porque los bancos cerraron todos. Entonces, esto es un elemento que hay que entenderlo. O sea, aquí estamos alarmados porque el país tiene una deuda de un 45 o un 50% del Producto Interno Bruto, pero Estados Unidos tiene un 100%, España tiene más de un 100%, Francia... Ya, o sea, había otra inquietud, la luz ¿por breve. qué? Porque en el mundo de hoy no es posible poner en marcha políticas económicas sin que se financien las políticas. Eso es importante, que hay que tenerlo claro. ¿Cuál era la otra inquietud? Bien, entonces, ¿qué usted opina de ese modelo de Balaguer que se financiaba, el gasto público con la menor cantidad de deuda posible? Era otro Ese país. es el argumento No, que yo le voy pongo. a responder a José, porque porque es buena pregunta. Tú estás rodeado de balagueristas, tenga cuidado, Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo, José, yo entiendo que sí, que hay que ser racional con el tema del endeudamiento público. Oh. Y el caso de Balaguer yo creo que viene como resultado de una experiencia que aquí muchas veces no se ha estudiado, que era también la actitud de Juan Bosch. O sea, Juan Bosch también era una persona que entendía que a veces que había que ser cauteloso con el tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque ellos vivieron una experiencia que no viviste tú ni la viví yo,
que fue el tema del endeudamiento del país en el siglo pasado, que condujo a que la aduana dominicana fueran controladas por los norteamericanos. Así es. Y eso se mantuvo hasta 1940. Ellos vieron eso, se dieron cuenta de lo que significaba endeudar un país, porque en aquel entonces no había Fondo Monetario Internacional, no había otra cosa, y la manera como los países manejaban la cosa, venían, yo te ocupo la aduana, y ellos vivieron eso. Balaguer lo vivió Bosch. Juan Bosch, y por esa razón le tenían miedo a la deuda, porque sabían que eso podía conducir a eso. Pero lo que te reitero es lo siguiente: no hay manera en el mundo de hoy de echar para adelante políticas económicas sin que esté de por medio el financiamiento. Lo que hay que ser es racional con el financiamiento. Bueno, señores, muchas gracias. Muy bien, a Juan Temito Clemontaz. Muy bien. Excelente. Pues si hay un tema para que se luciera el gran técnico del PLD. Recordar, Julio, que el 14 de octubre en el Palacio de los Deportes, el ingeniero Temístocles Montaz anunciará oficialmente sus aspiraciones para intentar lograr la candidatura a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, y también anunció que compartirá un mensaje promoviendo la unidad en el PLD, porque considera, si no hay unión, lo sacarán del poder. Y lo invito a que ustedes asistan, porque vamos a celebrar un acto como no se ha celebrado aquí. No lo ha celebrado ningún precandidato ni ningún partido ahí en el Palacio de los Deportes. Bueno, señores, pues gracias a Juan Temito Clemontaz. Un saludo para don Antonio Espallá, que ha estado con nosotros aquí en esta conversación con Temo. Cambio y fuera.